Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presentan El Trabajo como debe ser. Conduce Adriana Giraldo. Muy buenos días, les damos la bienvenida al Trabajo como debe ser con el equipo que tradicionalmente los acompaña esta mañana, Juan Carlos Abril, Diego Rodríguez en la producción, y estamos también con el equipo de expertos del Ministerio del Trabajo. Don Samuel, muy buenos días, listos a hablar esta mañana de procesos de selección de personal. Así es, Adriana, muy buenos días para usted y todos los oyentes. Hay unos derechos de los aspirantes a ocupar cargos o vacantes, hay unas condiciones claras y unos procedimientos establecidos en los llamados procesos de selección de personal, de lo cual pues les vamos a hablar en los siguientes minutos. Este es El Trabajo como debe ser, que en esta mañana incorpora a la experta en temas laborales, la doctora Ángela María Caro. Muy buenos días, doctora Ángela. Adriana, buenos días. ¿Cómo siguió Muy de su bien. gripa? ¿Ya ha superado? Triunfó sobre su gripa. Planteemos puntualmente, antes de empezar a desarrollar el tema en profundidad, ¿qué es y qué no es un proceso de selección de personal? Bueno, Adriana, ¿qué es? Es toda la labor que se hace para encontrar una persona adecuada que reúna los requisitos que las entidades o las empresas están buscando para ocupar determinado cargo. ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hace? ¿Cuál es la manera de hacerlo más eficiente, con los mejores costos y los mejores beneficios? Es lo que estaremos desarrollando esta mañana en El Trabajo como debe ser. Visite www.mintrabajo.gov.co y encuentre respuesta a sus principales inquietudes laborales. El Trabajo como debe ser. Doctora Ángela María Caro, experta en asuntos laborales del Ministerio del Trabajo, ¿quiénes están obligados a hacer un proceso de selección de personal? Adriana, existe obligatoriedad de parte de las entidades públicas. Tenemos una ley de carrera administrativa que es la ley 909 y por medio de esta las entidades públicas siempre tienen que desarrollar procesos de selección. De otro lado, las empresas del sector privado no tienen tal obligatoriedad. O sea, ahí sí funciona a dedo, a ojo, o les va mejor si hacen un proceso, digamos, riguroso, profundo y concienzudo. Sí, pues podría ser el aspirante que les guste, pero de todas maneras el proceso de selección, como da muestras de transparencia y de equidad, entonces en ese caso pues también las entidades privadas deberían efectuarlos. ¿En qué condiciones se deben hacer estos procesos de selección? Sí, Samuel, tienen que ser primero con respeto por la dignidad del aspirante, es decir, no someterlos como a unas pruebas que vayan en contra pues de sus principios. También tiene que ser gratuito, Adriana, no se puede cobrar en ningún caso por ninguna de las etapas del proceso de selección. E igualmente no puede ser de ninguna manera discriminatorio. Es decir, yo no puedo llamar a una secretaria de gerencia que sea bonita y que tenga de 25 a 35 años. Tengo que abrir el proceso de selección abierto para todo el mundo. Así la escoja como quiera y como la necesite, pero digamos que si va a ser discriminación no puede ser evidente. No, yo no puedo haber discriminación ni evidente ni escondida. Ni no evidente, no, pero pues usted sí quiere, si necesita una persona agradable físicamente, hombre o mujer, pues digamos será una de las condiciones, pero no puede poner, digamos, en las convocatorias bonito o bonita. Exactamente. Absténganse de personas con acné, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, y ¿cómo se hace? ¿Cómo es el paso a paso de los procesos de selección, doctora Ángela María? Bueno, Adriana, cambia, pero esto es como lo que básicamente se hace. Primero se debe hacer un análisis del puesto de trabajo para ver yo como empleador qué necesito. Cuando yo sepa qué persona necesito, con qué características, tanto intelectuales como de su personalidad, entonces puedo hacer el reclutamiento, es decir, llamar a los aspirantes a que vengan a presentarse a mi proceso de selección. Cuando ya tenga los aspirantes, entonces inicio toda una serie de entrevistas y de las entrevistas entonces iré descartando los aspirantes pues que no se acomoden como a la política de la organización. O al perfil, a la necesidad específica. Exactamente. Luego vienen entonces unas pruebas de idoneidad, que son las pruebas que conocemos como las pruebas psicotécnicas, a las que todos les tenemos miedo. Y después viene el examen médico. Tienen trampitas, ¿no? Preguntan tres veces lo mismo a ver si uno cae en la mentira. Bueno, y hablando de las pruebas psicotécnicas, hay de dos tipos. Son las primeras, que son las pruebas que muestran la personalidad. Entonces, si yo soy muy ansiosa, extrovertida, qué tan sensible soy y con qué tanta independencia puedo trabajar. Y también existen las pruebas de aptitud, que son las del razonamiento abstracto de los cuadritos y que miden sobre todo la inteligencia y la memoria y la creatividad. Hay unos límites, tanto para las empresas, las entidades del sector público como para las empresas del sector privado que voluntariamente pues accedan a estos procesos de selección. Por ejemplo, el tema del polígrafo, el tema de ciertas enfermedades, el tema del embarazo.
Bueno, sí hay ciertas restricciones en cuanto al polígrafo. El tema ha sido como bien discutido, que ya les vamos a explicar como más profundidad. De una, empecemos por ahí. Bueno, entonces, en el tema del polígrafo, ¿qué ha dicho la Corte Suprema? La Corte Suprema dijo, el polígrafo no puede ser medio de prueba en un proceso penal. ¿Por qué? Porque se está usando al propio aspirante, o sea, al propio trabajador, para que en su humanidad exprese la verdad de lo que está sucediendo. Y pues, de todas maneras, el polígrafo, como mide situaciones nerviosas de la persona, entonces generalmente acierta, pero otras veces no. ¿No es 100% confiable? Pues no, Adriana, porque eso lo que mide es el nerviosismo con el que yo estoy contestando una pregunta. Entonces, si yo estoy muy nerviosa porque me da pavor que me hagan el polígrafo, pues seguramente mi prueba no va a salir como tan exacta. En esos procesos no existe el polígrafo, no debería existir. No, eso lo ha hecho la Corte como medio de prueba, pero ¿qué ha pasado con como el medio tema? de prueba, pero como recurso, Claro. por ejemplo, en temas de seguridad se sigue usando el polígrafo para búsqueda de personal de seguridad, de escoltas, personal de servicio, por ejemplo, con personas que puedan ser secuestrables, se sigue usando el polígrafo. Sí, Adriana, y en eso tienes mucha razón. La resolución 2593 de 2003 dice que el polígrafo aplica solamente para la búsqueda de personal de vigilancia y operará bajo 3 presupuestos. Primero, que todas las preguntas que a uno le hagan como aspirante tienen reserva. O sea, si yo ahí confesé que he robado, que he fumado marihuana o bueno, cualquier tipo de circunstancias, tienen reserva, no se pueden hacer como expresas ante la opinión la situación del trabajador. No se puede estigmatizar a la persona. Exactamente. La segunda es que el trabajador lo haya autorizado previamente y por escrito y sobre todo que lo haya autorizado voluntariamente. Porque muchas veces lo que el trabajador dice es, pues si yo me estoy presentando a un proceso de selección y me dicen que haga el polígrafo y yo digo que no, pues me van a descartar porque van a pensar que quién sabe qué tengo. Es muy probable. Y la tercera es que al aspirante se le tiene que informar cómo funciona el polígrafo, o sea, contarle cómo es que los sensores van conectados y qué es lo que mide y que mide respuestas nerviosas, pero no mide la veracidad o no de la respuesta, porque en últimas eso solamente lo sabe el trabajador, pues el aspirante. El segundo punto que había planteado de manera muy pertinente Samuel es el tema de algunas enfermedades. Ya no se puede pedir, por ejemplo, exámenes de SIDA para vincular a las personas al sector laboral, a cualquier empleo. Sí, Adriana, no ha sido permitido. Desde el año 97 tenemos un régimen especial que dice que la prueba del VIH no puede determinar el acceso a cualquier actividad laboral y no solamente el acceso, sino también la permanencia. ¿Y cuáles otras enfermedades, digamos, no son razones para descartar a alguien laboralmente? El trabajador tiene que ser apto para presentar, pues para desarrollar las funciones a las que está contratado. Entonces, digamos que el trabajador tiene malaria o ha tenido malaria o va a hacer exploraciones en campo en la zona amazónica. Pues entonces en ese caso sí debería pedirse la prueba, pero tiene que ser consecuente con las funciones del cargo. No puede ser pues que a mí me vayan a descartar porque no sé, tengo anemia. Sino que tiene que ser una enfermedad que vaya muy de acuerdo a las funciones en que el trabajador se va a desempeñar. Y sobre el embarazo, que no es una enfermedad, entonces aquí lo que podemos decir es que en efecto también existe prohibición legal expresa de que a las trabajadoras o a las aspirantes mujeres se les haga una prueba de embarazo para que esto pues permita si acceden o no acceden al empleo. Hay muchos casos de la línea 120 en donde las trabajadoras no sabían que les iban a hacer esa prueba, estaban embarazadas, no sabían que estaban embarazadas y cuando se presentaron, pues fue que se enteraron. ¿Y qué pasa y la empresa las descartó. ¿Y si está la persona aplicando para un cargo, una actividad en la que de alguna manera puede estar exponiendo su condición? En ese caso, sí, Samuel, en el tema de la prueba de embarazo hay una resolución del año 94 que es la 3716 y lo que especifica es que se pueden pedir y se deben pedir pruebas de embarazo cuando se trate de empleos en los que existan riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente o en la mamá o en el bebé. Claro, si son cosas de mucho esfuerzo físico, si tiene que ver con rayos X, si tiene, bueno, algo o con tóxicos. Eso, con pintura, sobre todo en trabajos subterráneos o en minas o en labores insalubres o que efectivamente necesiten grandes esfuerzos. Vamos a un mensajito y vamos a recibir múltiples llamadas de nuestros oyentes. Este es el trabajo como debe ser. Para resolver todas las inquietudes sobre cualquier tema laboral, acuda a los servicios del Centro de Atención y Orientación Colabora, del Ministerio del Trabajo, desde cualquier celular al 120, a través de nuestras redes sociales, Twitter o Facebook, @mintrabajocol,
en nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en el apartado de Contáctenos o a las líneas de atención directa 018-513-100. Estamos en El Trabajo como debe ser, nos acompañan ya los oyentes. Muy buenos días, ¿quién habla? Buenos días, mi nombre es Andrea Camacho. A mí me llamaron para participar en un proceso. Presenté las primeras pruebas y no me han vuelto a llamar. Ya ha pasado 1 mes y medio. ¿Será prudente volver a llamar y preguntar? Doctora Ángela María. Sí, Adriana, en este caso, Andrea, buenos días. En este caso, el Ministerio en el mes de junio expidió un concepto en donde se indica que en los reglamentos internos de trabajo de las empresas debería estar establecido las condiciones de admisión. Dentro de esas condiciones de admisión, la empresa podría indicar que efectivamente cómo son los tiempos pues de un proceso de selección. Los tiempos de respuesta. Pero generalmente las empresas no lo tienen. Deberían tenerlo, pero no lo tienen. Entonces, en este caso, como la aspirante quedó absolutamente desinformada, pues sería procedente que en efecto se contactara con la empresa para saber si continúa o no continúa, aunque esto es obligación de la empresa por simple respeto de la dignidad pues del aspirante. Yo tengo una curiosidad, doctora Ángela María. Aquí estamos conociendo como todo el marco legal de la contratación, de los procesos de selección de personal para su posterior contratación. Pero ¿hay algún tipo de apoyo que valga la pena retomar o puntualizar que presta el Ministerio de Trabajo a las personas que están a punto de iniciar un proceso de selección? Sí, Adriana, a través de nuestro Servicio Público de Empleo prestamos toda la asesoría a los trabajadores desde el comienzo, desde lo que es hacer una hoja de vida hasta cómo debe presentarse en una entrevista y pues los puntos fundamentales que tiene que tener para presentar las pruebas psicotécnicas, la entrevista y todos los pasos a lo largo de todo el proceso de selección. Recordemos cómo es que acude la gente a este servicio de empleo. Sí, Adriana, a través de la página www.redempleo.gov.co. También en todas las páginas, en todas las cajas de compensación que tienen bolsa de empleo y en los más de los 200 puntos de servicio público de empleo que tenemos a nivel nacional podrían acceder a esa información. Y uno va y llega y dice, estoy en la mitad de un proceso de selección, ¿me podrían asesorar, por favor, a ver cómo hago mejor mi proceso? Exactamente, me citaron a una entrevista y no sé qué me pueden preguntar y no sé cómo prepararme. ¿Usted me puede ayudar a prepararme para esa entrevista? ¿Y es obligación de estos sitios prestarle apoyo a todos los colombianos? Desde el inicio hasta el final. Y además de manera gratuita. Más oyentes en la línea, muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Camilo y pues mi pregunta es, yo pasé todas las pruebas que me exigieron y me dijeron que el puesto era mío. Renuncié a mi otro trabajo, pero cuando fui a firmar me dijeron que había un error y que no era apto. ¿Eso puede pasar? Uy, qué dolor. ¿Eso pasa frecuentemente, doctora Pues Ángela? más o menos, Adriana, y lo que sucede ahí es que como uno no tiene los medios de prueba para determinar que efectivamente no fue apto desde el principio, entonces lo que Camilo debe hacer primero sería acudir, pues darle poder a un abogado en cualquier consultorio jurídico de cualquier universidad con facultad de Derecho, podría darle un poder a un abogado para que presente una demanda por responsabilidad extracontractual. Sí. ¿Y qué tantas posibilidades hay de que esta demanda prospere o qué tan costosos termina siendo para él? Porque sin empleo y pagando un abogado. Pues claro, y Adriana, pues depende. Si tiene los medios de prueba, por ejemplo, correos electrónicos de la empresa en donde le dicen, mire, la oferta que le hacemos es esta, puede usted iniciar a trabajar desde este día, dígame su disponibilidad. Ahí sí tiene todas las posibilidades. Sí. Pero si simplemente fue una llamada pues de la secretaria diciéndole, oiga, el puesto es suyo y él renunció apresuradamente, pues es bien complicado. En ese caso mejor no ponga la demanda porque termina sin empleo y sin los ahorritos que seguramente alcanzó a hacer. Lo de la gratuidad, seguramente en un consultorio jurídico le podrán ayudar de manera gratuita. Uh-huh. Tenemos más oyentes en línea. Muy buenos días. ¿Quién habla? Buenos días, mi nombre es José Luis Hernández. He visto por los avisos clasificados que una empresa de seguridad está exigiendo personal de 25 a 35 años. Yo tengo 45 y me presenté. Pues ya estoy sin trabajo. ¿Y sabe lo que me dijeron? Que leyera bien. Qué falta de respeto con uno. Doctora Ángela María, tiene toda la razón nuestro oyente, está un poco exaltado, pero tiene toda la razón. Toda la razón, don José Luis. Tenga en cuenta que la ley 931 de 2004 tiene una prohibición expresa y es que cualquier persona natural o jurídica
tiene absolutamente prohibido exigirle a los aspirantes a un cargo cumplir con un rango de edad determinado para ser tenido en cuenta en esta decisión. Entonces, Adriana, a veces sí vemos clasificados como de este tipo y lo que hacemos es darle traslado al inspector para que el inspector les haga una visita y pues si es procedente lo sancione. O sea, él puede sacar esa copia del decreto que usted nos leyó y decirles, lean bien. Lean bien ustedes y mejor entonces sacar una foto del clasificado y remitírnoslo o llamar a la línea 120 y dejar esos datos expresos para que nosotros le hagamos una visita y entonces que ellos entiendan que el señor sí leyó bien. Habló usted de sanciones. ¿Hasta dónde llega el poder, el alcance de la acción del Ministerio del Trabajo para controlar este tipo de desmanes? Sí, Samuel, es bien importante decir que las empresas o las personas naturales que incurran en estos hechos podrán ser acreedores a multas hasta de 50 salarios mínimos legales mensuales y sucesivamente hasta que cese la infracción. Uh-huh. Tenemos más oyentes en línea. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, gracias. Buenos días. Soy Andrés Domínguez. Les cuento que soy VIH positivo hace varios años y he entrado a varios procesos. Siempre paso las pruebas, pero cuando me piden exámenes me descartan. ¿Eso no es discriminación? Doctora, eso ya lo habíamos planteado y efectivamente es discriminación y está por fuera de los rangos de la ley. Sí, Andrés, es discriminación. Referente a esto, el decreto 1543 del 97 dice que está absolutamente prohibido. Si usted tiene conocimiento y tiene, pues, a ciencia cierta sabe que lo están descartando es por este tema de que usted lastimosamente está enfermo del VIH, pues entonces ponga la queja y nosotros investigamos. Lo puede hacer inclusive de manera anónima. Todavía le piden a uno, es que yo hace rato no hago el proceso de selección, pero todavía le piden a uno exámenes de sangre cuando va a entrar. Sí, Adriana, pero y no debería ser. Pues porque si ninguna enfermedad es motivo de descartar a esa persona, entonces ¿para qué le piden los exámenes? Eso, y además porque en los exámenes clínicos generalmente, en estos exámenes de sangre generalmente meten el de embarazo o la prueba del VIH. Pero sin lo que meten, uno como trabajador lo sepa. Pero además eso no es legal hacerlo. No, a uno solamente le pueden hacer examen de VIH. Yo recuerdo que cuando estaba embarazada le planteé al ginecólogo que si no sería útil hacerlo, pues como por saber qué tal que tuviera, digamos, por fortuna no. Y me dijo, menos mal me lo dijo, porque yo como ginecólogo no se lo puedo sugerir. Entonces calculen una empresa, no le pueden a usted aplicar una prueba si no es con su propio consentimiento y además porque esté enterado. Además, Ariana, porque es que los exámenes médico-ocupacionales están dirigidos. Si, por ejemplo, yo me presento a una empresa para ser gerente de relaciones laborales, pues a mí me tendrán que evaluar con esto. Con sus talentos, claro. Como veo, si veo bien el computador, si me duele un brazo, si me hago las pausas activas, pero a mí no me pueden exigir exámenes de sangre porque esto efectivamente irá como dirigido a ver las pruebas de embarazo y de VIH que están prohibidas. Pero esos exámenes clínicos no están por fuera de la ley, o sea, se siguen permitiendo. Sí, porque no están prohibidos, pero no deberían hacerse. Muy buenos días, ¿quién habla? Gracias, sí. Mi nombre es Carlos Julio. Una empresa me exige que de mi bolsillo pague mis exámenes médicos y unas pruebas por internet. Esos son como unos 80,000 pesos y no los tengo. ¿Qué hago? Doctora Ángela. Don Carlos, buenos días. Sí, ya nos hablamos sobre la gratuidad del proceso de selección. Generalmente lo que pasa es que estas son unas bolsas de empleo piratas que lo que hacen es lucrarse con estos exámenes médicos y con estas pruebas que le están pidiendo a usted. Entonces sí le rogamos por favor que llame a la línea 120, ponga la queja y nosotros hacemos una visita para ordenar el cierre inmediato de esta bolsa de empleo pirata, porque no le tienen que cobrar ni un solo peso. Estuvo recientemente de gira por todo el país, por todos los municipios de nuestro país, también un servicio parecido a esos pirata, como usted dice, que decía que les saneaban la libreta militar a los muchachos y les hacían pagar como 300,000 pesos y obviamente la gente salía como locos desbocados a conseguir los 300,000 pesos, hacían cola, pero esto era una agencia pirata. Estas agencias piratas también funcionan en la supuesta consecución de empleos, como los headhunters, pero son de mentiras, porque además termina usted asumiendo todo el costo del proceso y ahí ni siquiera hay una intención, ni siquiera es que le cobren el examen médico, ni siquiera hay una intención y una
conexión con un posible empleador. Es una bolsa de empleo pirata. ¿Qué medidas hay de parte del Ministerio del Trabajo, doctora Ángela María, para restringirlas, para vigilarlas y para sancionarlas? Claro, Adriana, estamos haciendo un plan de trabajo visitando las empresas. Generalmente logramos es la información por la línea 120, porque estas son empresas que lanzan como sus ofertas a través de internet o de los medios públicos, como los periódicos y los medios masivos, digamos. Eso. Entonces, lo que hacemos es, cuando nos enteramos de esto, hacemos una visita y en la visita pedimos todos los requerimientos pues que nosotros tenemos para las bolsas de empleo legales. Generalmente no los tienen, y en este caso el Ministerio sí tiene la facultad de ordenar el cierre de esta bolsa de empleo y de multar. Entonces, si no existe una bolsa de empleo registrada ante Cámara de Comercio, sí a la persona natural que está ejecutando estos hechos, que hasta son delito. Uh-huh. Por un lado existen entonces las compañías que son buscadoras de talentos, o los headhunters, los famosos. Por otro lado existen unas que son pirata. ¿Y uno cómo hace para saber cuál sí es legítimamente constituida y dónde no está uno ni perdiendo tiempo o plata o perdiendo ilusión, digamos, que también es un activo que uno tiene en su corazón y debe proteger? Sí, Adriana, la peor muestra es que a usted le cobren de entrada, así sea 5,000 pesos. Claro. Así sea 5,000 pesos. Así sea 2,000 pesos, así se le digan, mire, váyase que estas fotocopias allí en la tienda de la esquina. Eso ya es señal de que estamos haciendo las cosas mal. Chuecas. Sí. Y para esto, Adriana, tienen los oyentes más de hasta 200 puntos a lo largo de todo el país para acceder a este servicio público de empleo, que es gratuito y que no le cobran nada a los trabajadores, pero el hecho de que le cobren, así sea 5,000 pesos, ya es indicador de que es una bolsa pirata. Yo quiero que usted le repita a nuestros oyentes, doctora Ángela María, por favor, cómo es este servicio público de empleo. Este no es el tema de hoy, pero como estamos hablando de los procesos de selección y de la otra cara de la moneda, están los aspirantes a ser seleccionados en estos procesos. ¿Cómo es que funciona el servicio público de empleo, que es gratuito, del Ministerio del Trabajo? ¿Para qué sirve y cómo se accede? Adriana, si el servicio público de empleo es toda una red de prestadores de efectivamente estos servicios de búsqueda de empleo, pueden ser privados o pueden ser públicos. Los que son privados también son autorizados por parte del Ministerio del Trabajo, y lo que hacemos es ayudar a la consecución del empleo desde el primer momento, que es la realización de la hoja de vida, hasta todo el proceso de selección. ¿Cómo es que la gente tiene acceso? Y la gente tiene acceso a través de la página de internet redempleo.gov.co. Gov con B pequeña. Sí, señora. Hay más de 10,000 empleos que están ahora para la época navideña que se están ofreciendo. Como ofertas, sí. ¡Qué maravilla! Que se están ofreciendo de manera gratuita, transparente y públicamente. Los aspirantes pues podrán ver todas las listado pues de las actividades y de los cargos que se están ofertando, y pueden aplicar, porque hay cargos desde profesionales hasta técnicos y hasta bachilleres. Entonces, muy importante que entren ahí y hagan el proceso por ahí. Y hagan el proceso. Si no tienen internet, tienen que verificar que si en su municipio o en su ciudad hay un centro de servicio público de empleo. Ya tenemos cerca de 200, entonces se podrán acercar allí. Es importante inscribirse en el Servicio Público de Empleo para recibir pues todos los beneficios que derivan de su vinculación. Y los boletines actualizando las vacantes. O en las cajas de compensación también. También ellos tienen como este servicio de empleo. Esto ha sido todo en la mañana de hoy en El Trabajo como debe ser. Nos encontramos, Samuel, la próxima semana, ¿cierto? Así es, con otro tema muy interesante también. Sigan en sintonía de Caracol Radio, vamos con las noticias y los invito a escuchar después A Vivir, que son 2 días. Buen día para todos. Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presentan El Trabajo como debe ser.